Voy a referirme ahora a los temas del módulo cuarto, cuyo título es Culpabilidad y pena. La primera idea es referirme a qué entiendo por culpabilidad. Yo dije en algunos de los módulos anteriores que de acuerdo a la teoría del delito, que más acertada está, de acuerdo a mi concepto, y creo que en general, es que el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable, y punible, siempre que no se den algunas circunstancias que anulen la punibilidad como algunas condiciones objetivas de punibilidad. Pero ahora me voy a referir a la culpabilidad. ¿Qué entiendo yo por culpabilidad? Voy a repetir un concepto que para mí es esencial, sin perjuicio que hay distintas formas de entender el tema. Para mí la culpabilidad es un juicio de reproche que se le formula al autor porque, habiendo podido cumplir con la norma, no lo hizo. Voy a descomponer un poco esta idea. Si digo juicio de reproche, cualquier juicio se refiere primero al análisis de una situación. ¿Y cuál es el hecho, la situación que se va a juzgar para decir en definitiva culpable o no? Primero, la capacidad en el sentido intelectual del autor. Y bueno, de acuerdo a nuestra legislación penal argentina y de acuerdo a lo que dice la doctrina, interpretándolo, la imputabilidad, o sea, la salud, el desarrollo y la salud mental y la ausencia de alteraciones, etc., es el primer elemento a considerar. Si no hay capacidad de culpabilidad, obviamente no habrá culpabilidad. Pero lo que se juzga para decir que el individuo actuó con culpabilidad es la libertad que tuvo. Y la libertad puede estar anulada, por ejemplo, por la amenaza de sufrir un mal grave e inminente, lo que en materia de doctrina penal se le llama coacción. Entonces, la culpabilidad tiene que ser analizada para saber si el individuo merece o no merece aplicar una sanción. Y la magnitud de la culpabilidad, de acuerdo a la fórmula que emplea el Código Penal argentino, por lo general, se refleja en las penas divisibles por razón del tiempo, de la cantidad, entre otras cosas, en los motivos que lo determinaron a delinquir. O sea, los motivos, el análisis de los motivos es una clave para saber si el individuo es culpable, primero, y si es culpable, cuál es la magnitud de la culpabilidad. Por eso, yendo al tema práctico que mencionaba al comienzo de este curso, creo que sería importante que en todos los regímenes procesales penales argentinos, ya sean los locales de cada jurisdicción o del Código Procesal Penal de la Nación, haya una división en el proceso que se le llama, en teoría, cesura del juicio. O sea, un momento en que se corta el juicio y después de determinar la autoría y la posibilidad de que se aplique pena, aparezca otra etapa donde se fije la magnitud de la pena. Y en ese momento los motivos que inclinaron al hombre a delinquir son las razones que van a determinar que la pena sea menor o mayor, si son divisibles obviamente, porque puede haber motivos altruistas o motivos repudiables. Y esto requiere el análisis del sujeto en sí, de por qué
obró como obró y además qué influencia tuvo en su caso la sociedad o hasta la propia víctima. Por eso me parece importante que en este momento insista en que el intérprete judicial, obviamente, tanto sea fiscal como defensor, como el tribunal, tengan en cuenta esta cuestión de los motivos para fijar en definitiva la pena. Y sobre este tema de los motivos, obviamente uno podría acudir a la psicología y podría acudir a quienes han analizado con mayor profundidad y con jerarquía las razones por las cuales el ser humano se manifiesta de una manera u otra. Así como hablo en este capítulo de los motivos, también tengo que hablar de un tema que ha ingresado primero a la doctrina argentina y después ha ingresado en algunas legislaciones procesales argentinas, que es el de la pena natural. La pena natural, como creo que se ha explicado, es aquel caso en que el individuo que ha cometido el delito sufre a su vez las consecuencias del delito. O sea, no es solamente que va a sufrir la víctima cuando hay una víctima individual o la sociedad en su conjunto, sino que va a sufrir también el individuo un daño considerable por su propia acción, provocado por su propia acción. Entonces, en los casos de la llamada pena natural, en algunos regímenes se permite prescindir de la pena, porque la pena estatal no tendría ningún sentido cuando la pena natural ya es suficiente castigo para el individuo que ha infringido la ley. Anoto también acá el tema de la reincidencia. Todos los que hemos leído el Código Penal sabemos que el Código Penal argentino, desde su sanción, castiga de una manera más severa aquel individuo que ha vuelto a cometer un delito luego de una primera infracción. Entonces la situación no es la misma del individuo que ha sido infractor originario del individuo que ha sido infractor por segunda, tercera, cuarta, etcétera vez. Y no solamente se castiga, no se castiga, sino que se tiene una reacción distinta al simple reincidente, sino que se tiene una reacción distinta conforme al Código Penal argentino sobre el multireincidente. O sea, la persona que ha vuelto a cometer delitos juzgados, condenados en sucesivas ocasiones. Los que hemos seguido la evolución de este tema, sabemos que la jurisprudencia argentina no es coincidente y no respalda en su totalidad a las disposiciones del Código Penal sobre multirreincidencia, por ejemplo. Algunos han llegado a decir que la multirreincidencia ya no podría aplicarse conforme a cómo se le ha interpretado por los tribunales superiores argentinos. Y con respecto a la reincidencia, también hay cuestiones relacionadas con la libertad condicional que se le impide conforme a la ley a los reincidentes. Estas críticas que se hacen a la regulación legal de la reincidencia y la multirreincidencia tienen su razón de ser y bueno, quienes las han formulado, tanto por parte de la doctrina como por parte de la jurisprudencia, dan los motivos por los cuales han criticado. Pero para mí lo más importante es saber cuál es en definitiva la reacción social respecto del reincidente y por supuesto, con mayor razón, respecto del multireincidente. O sea, ¿qué dice la sociedad al respecto? La sociedad argentina, si es un referéndum, supongamos, o un análisis serio del tema, estaría de acuerdo
en no sancionar más severamente al reincidente o estaría de acuerdo en mantener a la reincidencia con alguna consecuencia. Por lo que yo pienso, si se hiciese una consulta popular así, es muy probable que la sociedad se manifieste en favor de mantener una estructura, ya sea la del Código Penal actual u otra, que le asigne efecto negativo a la reincidencia. Porque se piensa que el individuo que ha cometido un delito, ha sido juzgado, ha sido condenado, tendría que asimilar la necesidad de comportarse de ahora en adelante conforme a la ley. Si no lo hace, alguna sanción especial debería tener. Eso es lo que yo pienso. No estoy seguro cuál sería el resultado, porque no se puede saber sobre esto. En este momento me viene a la memoria un caso que tiene cierto paralelismo. En la época del presidente Menem hubo un hecho lamentable y dramático que ocurrió en Mar del Plata. Y me parece que en una entrevista Menem dijo algo respecto de la reimplantación de la pena de muerte. Y bueno, lo que resultaría imposible, obviamente, fue una expresión solamente momentánea, porque habría que volver atrás, denunciar los tratados internacionales argentinos que le impiden volver a implantar la pena de muerte. Pero en una localidad pequeña, un periódico de la sociedad, de la comunidad, hizo una encuesta entre sus lectores respecto de qué pensarían sobre la reintroducción de la pena de muerte. A mí me quedó la sensación, cuando se anunció la encuesta, que la respuesta iba a ser en favor de la reimplantación de la pena de muerte. Y efectivamente, cuando se hizo la encuesta, el 51% de los lectores que participaron se pronunciaron en favor de la reimplantación de la pena de muerte. El 49% no. Quiere decir que estaba prácticamente en paridad de opiniones. Pero lo más importante de esa encuesta fue que los que votaron en favor de la pena de muerte dijeron en qué casos se aplicaría la pena de muerte. Con lo cual no era una respuesta emocional, sino una respuesta pensada. Si llegase el momento de que alguien introdujese una investigación así para saber qué piensa la comunidad respecto de la sanción del reincidente o del multireincidente, pienso que es muy probable que si se le explica a quien es consultado este tema, insistiría en que el reincidente y el multireincidente tiene que tener una situación distinta al primario. Con lo cual, si acudimos al derecho comparado y a los distintos países de la órbita cultural argentina, veremos que prácticamente en todos los países el reincidente tiene una situación peor que el primario. Voy a hacer una referencia breve a dos puntos para terminar con este tema, con este módulo. Primero, las medidas de seguridad. Todos sabemos, creo, que las medidas de seguridad fueron introducidas en la legislación argentina del Código Penal en 1921 a iniciativa o comparando o aceptando criterios provenientes del positivismo criminológico italiano. En la época de Ferri, de Garofalo, de Lombroso, etc., se pensó que una cosa era la pena y otra cosa era una medida, que no es pena, pero se llama medida, de seguridad para la sociedad, que se le aplicaría a individuos que no podrían ser castigados porque no merecerían el mote de culpable, por lo que dije antes, que no tendrían la capacidad psíquica, por ejemplo, de comprender los alcances de la norma.
Entonces, el Código Penal del 21 incorporó medidas de seguridad curativas, llamadas curativas, para el caso de las personas que, de acuerdo al Código Penal, no podían ser condenados, no podían ser penados, por ejemplo, porque incurrieron en un hecho típico, pero a su vez sufren esas personas alteraciones mentales. Se pensaba que esas personas tenían que ir al manicomio, como lo dice el mismo Código Penal, medidas de seguridad eliminatorias que eran aplicables a las multirreincidencias, a similitud de lo que hicieron los países colonialistas de aquella época, donde, por ejemplo, Inglaterra colonizó Australia con sus multireincidentes. Francia mandaba a los multireincidentes a la Isla del Diablo, y en la República Argentina, que siempre imitamos algunos países europeos, creamos la cárcel de Ushuaia para los multireincidentes. Bueno, estas medidas de seguridad tienen un punto desfavorable, que es que no tienen límite establecido por la ley. Entonces, a veces someter a una persona a medidas de seguridad es peor que aplicarle una pena. Si la reforma del Código Penal, que seguramente en algún momento se dará, también observará esto de las pautas que hay que seguir para que las medidas de seguridad en algún momento terminen. Porque se llaman medidas de seguridad, pero la medida de seguridad no es para seguridad del sometido a ellos, sino para seguridad de la sociedad. Y como medida de seguridad también está el régimen penal juvenil. Y esta es una demostración, cuando uno analiza las leyes que se refieren a esto, una demostración de que el jurista, en definitiva el legislador y en definitiva el juez, tiene dudas, no sabe exactamente qué hacer con alguna persona que ha cometido un delito. ¿Para qué sirve el castigo? Y sobre todo esto se manifiesta en el caso de cuando el autor del delito es un niño o es un joven. Esto de niño y joven también tiene sus bemoles, porque de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, también sería niño una persona que tenga 17 años y casi cerca de 18. Y todos sabemos que un joven de esa edad ya no es niño. Entonces, el régimen penal juvenil también tiene que sufrir alguna modificación para que se transforme en algo razonable. Razonable para la sociedad y también razonable para el individuo que es sometido a esa normativa y a esa práctica. Con esto estoy dando por terminado el capítulo 4.